primero que todo, quería decirles a todos bienvenidos al Recreo Deportivo. Es un grandísimo placer tenerlos acá una vez más. Y obviamente quiero comenzar con una pequeña caricatura de nuestra sección de El Ojo del Escritor que tiene el iluminado y es nada más y nada menos que Mauricio Silva, el gran periodista colombiano y sobre todo un gran conocedor de los deportes, quien adicionalmente, Mauricio, acaba de sacar su último libro que está en la Feria del Libro, que se llama nada más y nada menos Los 50 mejores equipos, sobre la historia de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano en sus años de historia. Y que promete, pues ya está, ya existe, promete es porque nos lo vamos a leer, ser un libro encantador. Entonces, quedó bien Mauricio Silva ahí, ¿no? Filósofo iluminado. ¿Sí? Ya, por supuesto que sí. Eh, y fue uno de los grandes programas que hicimos. Y además usted como hincha de Millos, ni hablar. Y no, claro, feliz. Estaba en Disneylandia usted, bueno, muy bien. Sí, por fin uno, Entonces, por fin uno. sí, claro, por fin uno. Está muy bien. Bueno, entonces, hoy tenemos un programa, como les decía, para mí espiritualmente muy importante, porque tenemos un invitado muy especial, un gran conocedor, una persona muy culta, que es nada menos, César Maurilla también es profesor de comunicación y de diplomacia de la Universidad Santa Croce, de la Santa Cruz en español. Ya como estamos hablando entre latín, italiano, español, estamos. Y además, César, siendo una persona de un altísimo conocimiento en el mundo, llamémoslo Vaticano, un gran conocedor, todo lo que tiene que ver del Vaticano. Pues vamos a tener un programa, contamos de qué se trata, pero antes, César Mauricio, bienvenido al Recreo Deportivo. Bueno, muy contento de estar en el Recreo Deportivo, poderlos saludar desde esta gran capital que es Roma. Ya estamos en la primavera y esta ciudad en los últimos días ha presenciado noticias históricas que el mundo ha visto. La enfermedad, la muerte del Papa Francisco, los funerales, y ahora estamos en modo cónclave y esperando el nuevo Papa. Ya podrán ustedes ver la afluencia internacional. Además coincide con lo que se llama el año jubilar, donde ya de por sí va a venir mucha gente. Están llegando muchos peregrinos de todo el mundo y las cifras, datos que yo tengo en este momento superan toda expectativa. De manera que Roma sigue siendo aquella que desde la antigüedad se dice todos los caminos conducen a Roma. Así es. Oye, increíble. Muy llamarlo el especialista, porque usted es de las No, personas más conocedoras de como todos quieran, sus como caminos quieran. conducen a Roma. Bueno, está muy bien. Entonces, vamos a arrancar, estimado César, primero con esa introducción que usted da. Indudablemente todos los caminos conducen a Roma. Y hoy, pues en este momento, llamémoslo, hay una afluencia incluso mayor de esos caminos. Y estamos, obviamente, este programa va a tratar sobre un tema que tiene, pues, llamamos que al planeta, literalmente, a la expectativa de un momento muy especial. Y es la reciente muerte del Papa Francisco y obviamente el cónclave que se va a realizar para la elección. Y este programa está en ese momento, está en ese espacio entre el fallecimiento del Sagrado Papa y obviamente el inicio del cónclave. Entonces, César Mauricio, usted como un gran conocedor y versado en estos temas, cuéntenos, ¿de dónde viene la palabra cónclave? ¿Por qué un cónclave? ¿Por qué viene? ¿De dónde sale la palabra cónclave? Porque nosotros incluso en un momento queríamos llamarnos dizque el cónclave, antes del recreo deportivo, imagínense, llegamos a pensar en eso. ¿De dónde viene la palabra cónclave? Bueno, es una expresión que se compone de dos raíces, una que es o sea, con clave, que es con llave, Con bajo llave. llave. Y la expresión tiene una significación respecto a lo que se hace ahí dentro y el aislamiento que se debe tener, que esto ya es desde el año 1000 más o menos, cuando se establece que el cónclave debe ser cerrado con llave y debe ser secreto en cuanto a las decisiones
y lo que se hable dentro de ese lugar. La palabra tiene esa expresión con llave, con clave, y está bajo llave y está aislado y asegurado. Y también tuvo que ver con un momento histórico, ¿no es cierto? El cónclave, porque hubo una elección de un papa en una época que me acuerdo que no se ponían de acuerdo y tomó mucho tiempo y los encerraron incluso y tenían que estar a punta de agua y pan hasta decir por el papa. De ahí viene el nombre, llamémoslo más coloquial, del cónclave como tal. Sí, sí, sí. Esa historia se remonta a Viterbo, que es una población cercana a Roma, más o menos en 1250 por ahí. La iglesia se queda sin papa y se reúnen los cardenales del momento para elegir el nuevo papa. Y ese cónclave se prolonga y se prolonga por 3 años. Los pobladores y la iglesia, Wow. por 3 años. La gente ya desesperada, buscando tener noticia del nuevo papa, la iglesia sin cabeza, en sede vacante 3 años, pero además las costumbres de Viterbo que se fueron cambiando porque estaban ahí los cardenales, y además los gastos en los que incurría la población por tenerlos ahí, porque les tenían que dar comida, les tenían que dar toda la atención. Entonces la gente ya desesperada, pero especialmente porque la sede estaba vacante y era necesario tener una cabeza, presiona, presiona a los cardenales que estaban allí, que dice la historia que no eran más de 33, 35 cardenales, para que sin comida, bajo llave y a veces sin techo, se vieran obligados a elegir el papa. Entonces, esa fue la presión de Viterbo Okay, para que ese cónclave pudiese decidir. claro. Qué Van a tremenda elegir al historia. papa, creo que es el papa Gregorio X, es el elegido en ese cónclave de Viterbo que duró 3 años. Y en estos Impresionante. momentos que digamos que no está el Papa Francisco, ¿hay alguien que, no sé, de pronto el secretario de Estado o quién queda mientras tanto en la cabeza? Hay 3 figuras que decide la ley interna del Vaticano. Uno es el camarlengo, otro es el decano del colegio cardenalicio, Sí. o sea, el mayor, y otro tiene que ver con unos cargos dentro de la Secretaría de Estado, donde está el adjunto de asuntos internacionales y los asuntos propios del Vaticano. Quiere decir que como la Santa Sede, en este caso, digámoslo para que se entienda, el Vaticano no se puede detener. Claro. Se debe de ocupar de 2 grandes cosas donde no cesan esos cargos mientras hay sede vacante, que son organizar el funeral del Papa o la transición y convocar a los cardenales y asegurar una limpia, pulcra elección de un nuevo Papa. Okay. Todas las personas que trabajan en esas dos direcciones o visiones están trabajando en este momento, han trabajado, y destacaría el trabajo grande que se ha hecho en pocos días de el funeral del Papa, que todos lo hemos visto y lo hemos seguido con emoción, y lo que está pasando en este momento. Uno nota que hay mucho profesionalismo y que hay unas normas claras, y eso yo creo que ayuda mucho también en la transparencia frente a estos momentos. Muy interesante. Y yo le iba a preguntar algo, César, y es cónclave. Tú, como el que estamos viviendo, que es un mundo exageradamente digital y exageradamente compartido, ¿no? Todo el mundo comparte todo, todo por las redes sociales se sabe. Es un momento muy especial para que el cónclave sea verdaderamente cónclave. Cuando están las redes sociales filtrando absolutamente todo y el silencio que se necesita debe ser aún más potente para evitar esa transmisión de posible información desde adentro, ¿correcto? Es un tema bien interesante, ¿no? El cónclave en la época de las redes sociales. Y es muy interesante, y también será puesto a prueba este ¿Verdad? Sí. cónclave, Mm. como también lo fue el 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco, que ya también había muchos sistemas de comunicación digitales, análogos de todo tipo. Yo creo que independientemente del desarrollo técnico, tecnológico que haya, está la palabra y la promesa que hacen los que participan en el cónclave, que es bajo juramento y bajo excomunión, que tienen que estar aislados y mantener la reserva. Eso va a ser siempre así.
va a ser Ya. siempre así. De manera que ellos no pueden ingresar celulares, no pueden ingresar teléfonos, no pueden ingresar ningún medio de comunicación, Sí. no pueden estar en comunicación con nadie. Y eso durante todos los días del cónclave, incluyendo las habitaciones y el lugar donde están, que es en Casa Santa Marta, donde todos los cardenales están viviendo. Algo curioso que conecta con eso es que las habitaciones, cada uno tiene una habitación que ha adquirido o que tiene por sorteo. No es Ya. que los cardenales de tal o cual continente están durmiendo en tal lugar, no. Por sorteo, cada uno va sacando como un baloto y ese es el número de su habitación y esas habitaciones ya están asignadas, que son 133 para los 133 cardenales. No es que yo me quiero hacer con los de América Latina, al lado de los de África o al lado de los de Estados Unidos o Asia, no. Es por sorteo y eso va a garantizar también aislamiento y que no hayan como comunicaciones regionales que puedan de alguna manera influir en la Sí. decisión que cada uno esté pensando. Y desde ahí, cuando inicie el cónclave, tampoco podrán tener comunicación, no solamente en la Capilla Sistina, sino también en Casa Santa Marta. Y ¿Dónde por están eso hay bien? la distancia física que hay entre la Capilla Sistina y Casa Santa Marta, digamos, en autobús, son 2 minutos o Wow. 3 minutos. Y si uno va caminando, tardaría 10 minutos, un poco más, un poco menos. Pero siempre serán llevados y traídos los cardenales en unas camionetas, donde también en esas camionetas, por ejemplo, los conductores son de alta confianza. Y creo que algunos de ellos también están sometidos como a los juramentos previos, porque si es un conductor o alguien que no quiera jurar, pues no lo puede hacer. O sea, es un Sí. blindaje en todos los momentos para garantizar aislamiento, para garantizar reflexión personal, para garantizar que no está siendo influenciado de Claro. manera indebida por gente que no sea del cónclave. Y si Claro, de tal pronto cual. hay un cardenal enfermo, digamos, que tengan que permanecer en cama o algo y no se pueda desplazar de alguna manera y puede votar, de alguna manera puede lograr participar de ese cónclave o no. Si es de los 133 en este caso, Sí, por ejemplo, que un cardenal se enferme de aquí al miércoles y cuando se instale el cónclave en Capilla Sistina él está enfermo, primero tiene que ser con una certificación médica seria, ujú, que digan los médicos del Vaticano, este cardenal está impedido para desplazarse a la Capilla Sistina y que también diga este cardenal está lúcido. Claro. ok, Quiere ir, pero no puede, porque podría ser alguna enfermedad que donde pierda su conciencia, pues en ese caso no sería válido. Pero si es por otra circunstancia, toma juramento desde la habitación y participa desde su habitación y cuando llegue el momento de la votación, habrá 3 cardenales que se nombran sobre la marcha que van con la urna hasta su ok, habitación para que él deposite el voto. E ¿Cómo incluso se, está establecido que si ese cardenal, por ejemplo, no puede escribir el nombre en la papeleta donde votan, ujú, uno de esos 3 cardenales, que además son denominados como los 3 cardenales para atender a los enfermos, le pueden escribir el nombre bajo otros 2 testigos, en este caso los otros ok, dos claro. cardenales. Por eso es importante las trilogías de los Sí. cardenales Nunca hay en el pares, no cónclave. hay pares, ¿no? Siempre hay Ujú. interesante. Trilogía. Sí, sí, porque Trilogía. tiene que haber como un testigo de otros. Sí. De acuerdo. cómo se define el grupo de los candidatos por los cuales van a votar los cardenales en el cónclave? O sea, los 133 No, no, iluminados, no, en el este caso. grupo, No, no, no. El iluminado está preguntando por los candidatos y, por ejemplo, son 10 o Ah, son 7 o ya, son vale. 5. Eh, a ver, históricamente eso tiene unas marcas que tienen que ver con la geografía en su momento, que tiene que ver con el momento de la iglesia, que tiene que ver con las mayorías del pueblo católico cristiano de esas regiones, tiene que ver también con la figuración de ese cardenal.
Pero yo aquí destacaría como dos orígenes que son distintos a lo que uno puede a veces relacionar con la política más humana. Uno es que en la política más humana los políticos se venden. El político dice, yo quiero, usted apóyeme. Aquí no, aquí es otros amigos cardenales que, por ejemplo, le dicen al iluminado, oiga, iluminado, ¿usted por qué no se postula? Ujú. Nosotros lo hemos seguido leyendo, hemos visto su trabajo en su país, ¿usted por qué no ofrece sus servicios a la iglesia? Y si usted nos permite, lo presentamos a más cardenales y contamos más de... Entonces, eso, por ejemplo, en la política más humana y a veces rastrera, no es así, No. porque en la política más humana es ustedes tienen que estar conmigo, mientras que aquí es nosotros queremos que usted Claro. acepte. Entonces eso, y una segunda es que se ve muy mal, de hecho aquí ha ocurrido que un cardenal venga como imponiéndose sobre los demás. Sí. Eso que a veces en la política ocurre en este sistema o a este nivel que lógicamente toca lo espiritual. Esto es una institución religiosa, esto es la iglesia, esto no es un parlamento. El que entra de esa manera fastidia. Y por eso de ahí viene una expresión italiana que dice el cardenal que entra como papa al cónclave sale como cardenal. Buenísimo. Se O lo sea, cobran, los que llegan como grandes candidatos normalmente salen como cardenales nuevamente. claro. Y también una tercera cosa, diría yo ahora sobre la marcha, es como el tema mediático. No es que el cardenal que más aparezca, que más habla, más elocuente a los medios, o que tiene amigos en tal medio de comunicación internacional, en las agencias. Por eso los demás cardenales, digamos, van a decir, ¿quién está en las encuestas mediáticas? Cuenta poco. De hecho, la historia lo demuestra con la elección de los últimos papas, incluyendo lógicamente la del Papa Francisco. Si fuese por eso, él no hubiese sido papa, porque no aparecía en las encuestas, no estaba en los sonajeros de los medios de comunicación más poderosos del mundo, de ninguno. Ujú. No, él no se estaba vendiendo, él no estaba figurando, y mire que se cumplen esas tres condiciones y eso cuenta mucho dentro de una asamblea que elige como el cónclave a un papa. No hay una definición, digamos, de los preferidos. A veces los preferidos son más de nosotros como fieles o no fieles, creyentes o no creyentes, pero se va volviendo como una puja, como si fuese algo político. Y no, hay que verlo con la otra óptica, que es la óptica más propia en la historia de la Iglesia, que parte para mí de esos tres principios. No figures, no te postules, espera que te busquen, ve por el camino del servicio y de la humildad. Esto no Ujú. es ir a robarse un poder y tenerlo, porque no es así. Y el gran ejemplo de eso ha sido un gran papa como Benedicto XVI, que a los ojos del mundo la gente decía, ¿cómo está renunciando a todo ese poder? Eh, esa renuncia es la significación de lo que es la iglesia, que no es el poder por el poder como lo podemos ver humanamente, ¿no? Claro. Muy interesante. Yo quería preguntarle entonces, ya entrando al tema conclave, 133 cardenales, nos dice César que se presentan. Más o menos cuéntenos, esos 133 cardenales a nivel geográfico, hay un tema más en términos de concentración de cardenales a nivel Italia, a nivel América, a nivel Asia, a nivel África. ¿Cómo se compone esa estructura? Porque indudablemente las regiones del mundo van a tomar cierto valor sobre ese tema. Sí, históricamente la iglesia católica, cristianismo ha tenido una fuerza muy grande en Europa. Sí. Por eso no se puede desconocer tampoco la primacía, por ejemplo, de países como Italia, Francia, en su momento Alemania, España, incluyendo hasta Portugal. La Europa central, con una influencia muy grande en la iglesia, y por eso tradicionalmente han tenido más cardenales o llegaron a tener más obispos, más cardenales, más iglesia. Ya, por ejemplo, América o Norteamérica, América Latina, pues menos porque
es una historia que comienza 1500 años después. Y los países de Asia, Oceanía, pues ni se diga, han iniciado un recorrido dentro de la fe católica muchos siglos después. De manera que si uno ve hoy el croquis frente al cónclave que inicia la próxima semana, uno ve que esas primacías continúan. El Papa Francisco hizo algo muy interesante y fue nombrar en muchos países un primer cardenal en su historia, países que vienen por primera vez a este cónclave gracias, digamos, a esa amplitud del colegio cardenalicio, y también es la primera vez que pasamos de 120, que dice la norma constitucional del cónclave, dice deben ser 120. En este momento, por primera vez, van a estar 13 más. Y por eso hubo una modificación esta semana de todos los cardenales diciendo esos 13 deben venir. En consecuencia, será un cónclave, el de mayor participación, representación en la historia de la Iglesia, con 133. Ocurre también, por ejemplo, que no siempre el número de católicos responde al número de cardenales, porque si es del caso, Italia tendría que tener menos, o Estados Unidos está teniendo un poco más, antes tenía menos. Brasil tiene 7 cardenales, por ejemplo, en este momento, porque es un país mayoritariamente católico, cristiano. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hay, bueno, hasta hace poco 5 o 4 cardenales. En este momento solo hay uno que entra al cónclave que tiene menos de 80 años. Y también muchos países que lo quiso hacer el Papa Francisco, renovar y nombrar cardenales más jóvenes para tener como una permanencia en la dirección de la Iglesia desde sus países y diócesis. Yo creo que corresponde a Juan Carlos especialmente a ese tema, el tema del origen de las mayorías en su momento, y como eso es histórico, pues remane esa tendencia histórica. César, y la edad que usted mencionaba es muy interesante. O sea, para usted poder entrar al cónclave tiene que ser menor de una edad. Si usted es un cardenal, tiene más de 88 años, usted no puede votar, ¿correcto? ¿Es así? No, más de 80. Más de 80, perdón, 80. 80. Entonces tiene que ser Más, usted menor para poder entrar al cónclave, ¿correcto? Como cardenal. si Mayor. tiene que tener, por ejemplo, a este cónclave que inicia el miércoles próximo, vienen 2 cardenales, uno que cumple años en mayo, 80, y otro que cumple 80 en junio, pero entran porque no tienen los 80 años. Si los hubiesen cumplido Febrero. antes de la muerte del Papa, no entrarían. Entonces, ¿por qué? Porque se considera que esa edad es una edad donde tú ya estás como recogiéndote interiormente también. La vida de un cardenal o de un prelado que ha estado tantos años con una vocación que arrancó desde diácono, sacerdote, obispo, ahora es cardenal, pues ya hay un declive también. Tampoco, digamos, no está prohibido si en un momento un cónclave dice, de todos los que están aquí, por ejemplo, y ha ocurrido históricamente, de todos los que estamos aquí, de aquí no va a salir el Papa. Entonces pensemos en uno de fuera. Entonces podrían pensar en uno mayor de 80 años que podría llegar a ser elegido, Sí. y que está por fuera, y lo traen y lo nombran Papa. O también puede llegar a ocurrir una cosa que aquí abro el espacio, que a veces a uno le preguntan, cuando se dice, ¿cualquier persona puede llegar a ser Papa? La respuesta es sí, que debe tener 3 condiciones mínimas: que sea hombre, que es lo que establece Jesucristo desde el inicio, eligiendo a Pedro, que sea hombre, que sea bautizado y que sobre la marcha sea ordenado sacerdote. Y ya ocurrió por allá a finales de los años 900, llegando al siglo de hierro, donde un laico fue nombrado papa de esa manera. Wow, eso sí, esa sí no me la sabía, increíble. O sea, cualquier persona laica que cumpla esos 13 atributos que usted plantea puede ser elegida papa por las personas del cónclave. Puede ser elegido papa, sí. No necesitaba ser cardenal necesariamente.
necesariamente no, o sea que el filósofo, el iluminado tiene esperanza, que pueden ser Tenemos llamados, chance. estén pendientes del celular porque no pueden Sí. ser llamados. Tremendo. Y a ¿Iluminado propósito, sabía eso o no? No ¿Iluminado tenía sabía ni esa idea. historia? y yo tampoco, Impresionante. y yo quería preguntarte, tú que estás en las calles de Roma, que es el epicentro de la iglesia, ¿qué dicen los romanos? ¿Ellos quieren volver a tener un papa porque ya vamos para casi que 50 años, un papa italiano o qué dicen las calles? Bueno, sin querer lógicamente banalizar, uno siente entre los italianos el mismo deseo que tienen de volver a un mundial. De Claro. acuerdo. Claro. Qué Tremendo, sí. buena analogía, brillante. Clarísima la Claro. respuesta, clarísima. Sí, muy buena, muy buena, increíble. Pero bueno, entonces César, Pero no, siguiendo adelante. yo agregaría una cosa, es que, claro, la pregunta tiene un sabor que es histórico muy importante, porque la iglesia es universal, pero está en Italia. El Vaticano es del mundo, pero está en Italia. La curia es universal, pero la mayoría son italianos, o sea, desde el plomero, el electricista, cantidad de todos los servicios que debe tener el Vaticano, como puede haber en la casa de uno cuando se rompe o sea, todos son italianos. Entonces es una iglesia que siempre ha estado ahí y por eso hay un amor inmenso, también hay unas controversias inmensas y también hay unas rabias inmensas. Pero todos esos amores y toda esa historia que Italia tiene, como Europa la tiene en esas raíces cristianas, se ven y las noto yo en esos deseos. O sea, que todo el mundo, incluso uno como colombiano, estando tan lejos, uno dice, qué bueno que algún día un papa sea de Colombia. Si eso uno lo siente, viéndolo como algo hipotético, ¿qué no sentirán y Claro. qué no expresarán los italianos? Por eso el sonajero de la prensa, que por primera vez están sonando 3 o 4 italianos poderosos y que ojalá sea Parolin, el secretario de Estado, y que tal vez y que no. Entonces, la pregunta es buena porque el resumen es ese, se siente. O sea, este es un país, manteniendo el símil, este es un país futbolero, es un país que sufre con el fútbol, que goza con el fútbol. Es parecido a lo que ocurre con la iglesia. Claro, muy interesante. César, una reflexión interesante es, los que estamos acá hemos visto, obviamente, nuestras vidas han corrido alrededor, personalmente, de 3 papas, que fueron Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, como la mayoría de nuestra existencia, durante la mayoría de nuestra existencia. Con la muerte de Francisco, del Papa Francisco, entonces uno empieza a escuchar muchas personas en la calle que preguntan si se va a elegir una persona que tenga la misma línea que traía Francisco, porque cada papa es distinto, ¿no? Obviamente cada sello personal es distinto. Entonces hay muchos cuestionamientos sobre si se necesita un papa que venga con esa línea que tiene Francisco, o empieza este tema de distintas líneas dentro de la iglesia. Básicamente, no se escoge un lineamiento de que esta persona va a sustituir a esta persona para mantener una línea. Así no funciona el tema, ¿correcto? Sí, porque los cardenales en su inmensa mayoría tienen claridad sobre un concepto universal, histórico, y es que se está eligiendo el sucesor de Pedro. No se está eligiendo el sucesor de Francisco, De acuerdo. Claro. como cuando fue elegido el Papa Francisco no se estaba eligiendo el sucesor de Benedicto, o cuando se estaba eligiendo Benedicto no era el sucesor de Juan Pablo II, no, se elige el sucesor de Pedro, que es San Pedro, que es el designado por el que fundó la iglesia, que es Jesucristo, Hijo de Dios, que le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de ahí, digamos, con todo el atenuante histórico, es una iglesia que, como decía Benedicto XVI, no es mía, no es de nosotros, es de él. Y eso es importante porque también te diferencia de la puja política más temporal o más humana, Claro. donde un presidente o un candidato está tratando de mantener el legado de este. No, el legado es la Sagrada Escritura, el Evangelio, el legado de lo que Cristo ha querido de la iglesia, y Pedro muere mártir en esta ciudad por eso. De manera que todos los 266 que han existido como papas después
son los sucesores del apóstol Pedro, no son Interesante. el sucesor del anterior. Eso es muy importante desde el punto de vista histórico y además da una explicación del origen de la iglesia y por eso se dice, esta es la iglesia querida por Dios, esto no es una iglesia que se le ocurrió a un grupo de pescadores o comerciantes de esa época y que dijeron, bueno, esto puede funcionar, montemos una iglesia, porque si no ya hubiese desaparecido. De acuerdo. No, eso es muy interesante. Y la otra pregunta que le tengo, el cónclave bajo llave, yo me imagino esto como un gran camerino, hablando de esa relación que usted planteó con el fútbol, y es con 133 personas de todo el mundo, representando el mundo entero, 133 cardenales. ¿En qué idioma se lleva un cónclave? ¿Cómo es eso? Imagínese, eso debe ser una cosa, me interesa saber cómo se maneja internamente eso. ¿Hay un idioma de cónclave? Sí, el de las señas, ¿no? Ah, por eso sí hay que el de las señas, el universal de las señas, increíble, ¿no? No es que No, hablen en italiano todos o hablen en inglés o cómo se maneja eso. no, no, casi todos hablan italiano o Italiano. intentan hablar el italiano. Los que no pueden hablar italiano hablan en inglés muchas veces. Y los mayores hablan también latín, porque el latín se dejó de estudiar y de practicar. Pero los mayores, y de hecho muchos documentos que se distribuyen dentro del cónclave, incluyendo la papeleta en la que votan, todas las expresiones están en latín. Yo creo que había copiado una, la puedo recordar aquí, en la papeleta que le dan a uno para poner el nombre, lo que le dan a los cardenales para votar, dice eligo in summum pontificem, eligo in summum pontificem. Claro. Yo voto por este como su pontífice y uno pone el nombre, el cardenal escribe el nombre. Entonces, las expresiones fundamentales y las normas en latín y la gente las va traduciendo. Pero también al interior del cónclave hay unas 3 personas también, no de estos 3 cardenales de las trilogías que ya habíamos hablado, sino de otra trilogía donde hay confesores y traductores que también hacen el juramento de respeto y de secreto del cónclave. ¿Por qué hay confesores? Porque también cualquier cardenal necesita hablar y quiere hablar en su idioma. Entonces, están de todos los idiomas y uno ahí encuentra desde, bueno, son 133 cardenales de 71 países y más o menos en esos 71 países hablan 10 lenguas. Hay confesores en esas 10 lenguas. ¿Hay un número mínimo de votos que debe tener uno de los candidatos para ser elegido papa? La elección es 2/3 partes. O sea, si son 133 para el cónclave que inicia, el papa debe ser elegido con 89 votos. Ok. Y si arrancan las votaciones, la norma dice que deben hacer 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Se llegará en algún momento a una mayoría. Pero si se llega a la votación número 34 y no se ha logrado un consenso de 89 sobre un candidato, el cónclave tiene que entrar en un receso, que generalmente, no, perdón, si llegan los 3 días, hablo de días, y no han elegido papa, entra un receso. Y si llega a las 34 votaciones y no han llegado a un consenso, inmediatamente se activa la votación de los 2 primeros que están en cabeza en la votación 34. Ok. Pero ese que logre, uno de esos 2 que logre la votación también tiene que sacar 2/3 partes. Tendría que ser siempre la votación, sea la primera o a la última, debe ser con mínimo 89 votos. Y una cosa es los 3 días, por ejemplo, el conclave arranca el miércoles 7, 8, 9. Si de aquí al sábado el cónclave no ha elegido papa, entramos en un receso de un día y vuelven el lunes o martes de la otra semana. De manera que está bien pensado, y esto lo afinó un poco Benedicto XVI con el tema de las 2/3 partes, porque antes se establecía que era la mayoría más 1. O
sea que uno podría llegar a ser, uno de ellos podría llegar a ser papa con la mitad de esos 133 más uno. No, él dice, es importante para reflejar más la universalidad de la Iglesia y una participación universal que sean las 2/3. Sí, Sí, dale. Vuelvo a explicar. sí, sí, claro. Entonces, hay dos tiempos que establece el cónclave, la norma pontificia, y es el tema de las votaciones. Frente a la pregunta, importante recordar que el Papa que venga elegido en el cónclave debe tener mínimo 89 votos, porque es las 2/3 de 133. Pero también si se llega a la votación número 34 y no se ha elegido un papa, entra una recta final con los dos candidatos que han obtenido en esa votación 34 la máxima votación, y uno de los dos debe alcanzar los 89 votos. Y lo otro es, si el cónclave lleva 3 días y no ha elegido un papa, debe entrar en receso de un día. ¿Yo qué pienso frente a eso y frente al cónclave de la próxima semana? Que si los cardenales no eligen pronto el papa, digo yo, el jueves, más tardar el viernes en la mañana, va a haber un receso que podría prolongar el cónclave. Y yo creo que la razón viene en dos partes. La primera, elegir uno que más o menos todos ya conozcan. Entonces ahí entrarían unos nombres, porque sin duda el más conocido es el secretario de Estado, que ha tenido relación con casi todos, Pietro Parolin. Y si no, tendrían que buscar con más detalle, para lo cual necesitan más tiempo, uno de los que no conozcan. Piensen ustedes, si uno se reúne con 133 personas de las cuales no conoce 100, y esas 100 las debe conocer en una semana, que es lo que está ocurriendo en este momento. Es muy difícil. Por eso, que sea un papa muy desconocido es muy difícil en este momento. Que sea un papa muy joven, de los que no, es muy difícil. Esos son unas atenuantes que he pensado frente a los tiempos y el número de votaciones. Bueno, Los increíble, favoritos, bueno. bueno, digamos que Pietro Parolin es el favorito, pero él ya podría tener definido cuál es el nombre que va a adoptar como papa cuando comienza a ejercer su papado. Yo creo que no. Yo creo que una cosa es ser el favorito, que puede serlo, como él, otros. Y otra cosa es por esta dinámica de casi que del descarte y de tiempos. Algunos cardenales digan, ofrece, lo conozco, he hablado con él, me escribo. El Papa Francisco estuvo casi todo el pontificado con ese mismo secretario de Estado, y por eso lo deducen. También puede ser que digan, tomémonos un tiempo para buscar otro. El, el, yo creo que ninguno de los cardenales en este momento, por el espíritu que también deben tener, está pensando cómo se va a llamar. Porque yo creo que es casi como alguien, todos nosotros que hemos estado estudiando, mirando la política en distintos países, es como un candidato a la presidencia que esté pensando cómo se va a vestir en la posición presidencial. Primero tiene que ganar la presidencia. Claro. Aunque qué Claro. corbata me va a poner. Bueno, Sí. es otro Sí, símil. suena un poco raro. Es como que Gustavo quiera ser el iluminado y que Carlos quiera ser el filósofo antes de comenzar el recreo, ¿correcto? Pero todo tiene un momento y una lectura espiritual, y si Claro. se acelera, creo que incluso la energía puede ser contradictoria. Incluso no sé si ustedes han leído la historia del por qué el Papa Francisco toma el nombre de Francisco. Por San Francisco de Asís, ¿correcto? No, pero la historia es que cuando a él lo eligen y lo proclaman papa dentro de la Capilla Sistina y en el cónclave, se le arrima un cardenal brasileño que ya murió, Gómez, y le dice, Francisco, pues en ese momento ya no era Francisco, le dice, todavía no era Francisco, le dice, no te olvides de los pobres. Entonces él empezó a Ok. asociar los pobres, Sí. Francisco. Y ahí lo cuenta el mismo Papa Francisco en su último libro autobiográfico. Dice y cuenta esta historia, que fue el cardenal Gómez el que al hablarle de los pobres
él llega a escoger el nombre de Francisco, que es el apóstol de los pobres y que es el apóstol pionero de Laudato Si, de todo el tema medioambiental. Digamos No, muy interesante. digamos que hipotéticamente el elegido fuera Pietro Parolin, él podría dejarse el nombre de Pietro, siendo un nombre muy representativo dentro de la iglesia, o eso no sería posible. Puede que sí, puede que no, pero yo tal vez muchos le van a sugerir dentro del cónclave En tener otro honor. nombre, Sí, sí. sí, claro, de Ah, acuerdo. No, Porque muy interesante. Pedro uno, Pedro, San Pedro. ¿Han existido papas Pedro II, Pedro III, Pedro IV? Nada. Vale, sí, entonces muy interesante eso. Bueno, oiga, este Y tema otra yo cosa, creo, es el primero que se llama Francisco en la sí, eso historia sí, de la iglesia. correcto, correcto. No, este tema es demasiado interesante, César. Creo que aquí Iluminado, Filósofo y yo podemos quedarnos horas preguntándole cosas muy, muy increíbles, porque además es un tema de una relevancia actual increíble. Entonces, como el tiempo sigue pasando, tenemos que seguir adelante y vamos a ir a nuestra sección al tablero con Baldor. Y en el tablero con Baldor nos manda Baldor una pregunta sobre el Papa Francisco. El Papa Francisco, obviamente, pues, obviamente inspirado incluso como el Papa de los pobres, indudablemente una persona de una austeridad increíble. Y la pregunta es la siguiente: antes de que el Papa, o sea, antes de que el Papa Francisco incluso entrara en Argentina al seminario, ¿cuáles fueron sus dos primeros trabajos? Uno de ellos creo que fue panadero. No, pero o sea, de lo que estudió, creo que le gustaba mucho la química y trabajó en una farmacéutica o en un laboratorio, pero no sé si se fue Eso directamente un fue, trabajo o estudio. pero los primeros trabajos que tuvo, miren lo que habla de lo que es que finalmente todos somos seres humanos, y eso es muy lindo. Trabajó en una fábrica de calcetines Caramba. e incluso llegó a ser portero en una disco en Buenos Aires. Y fueron sus primeros laburos como persona. Y eso pues es realmente increíble. Porque sí, definitivamente el padre, pues el Papa Francisco dio una demostración de austeridad sensacional, que fue una de sus conexiones humanas más grandes, ¿no? Que siempre fueron esos gestos austeros ante la vida. En el fondo es humanización completa de las cosas, como una persona normal. Entonces, bueno, muy bien, eso era la pregunta de Valdor, les agradezco mucho. Y vamos a pasar a nuestra sección Gol de Oro y Tarjeta Roja, en este momento Bueno, Hugo, comencemos previo con al el... inicio del conclave. Estimado Iluminado. Bueno, el gol de oro, pues yo se lo daría a las personas que tienen la vocación de ser papa, porque a pesar de que pues, es un cargo muy importante a nivel mundial, yo personalmente considero que debe ser un cargo donde la gente se debe sentir muy sola y muy aislada del mundo, porque, es decir, a pesar de que está conectado con todo el mundo, imagínese, por ejemplo, un papa diciendo, bueno, me voy con unas bermudas a la playa. No, no puede. O me voy a ir a ver un partido de la Roma, de la Champions League, voy a meterme al estadio, como que no. Entonces, y es una responsabilidad muy grande y una exigencia mental y espiritual muy grande. Entonces, tener esa vocación debe ser de personas que se merecen un gol de oro. Y la tarjeta roja, pues hombre, se lo voy a dar a la ley, a la norma del fuera de lugar, que ayer le quitó un triunfo al equipo de el filósofo, el Inter, por un centímetro, por media uña del dedo pulgar. Eso fue, Sí, eso sí, debe sí. ser un golazo y lo ponía pues de candidato firme para la final de la Champions League. Entonces, creo que deberían revisar un poquito ese tema del fuera de lugar y, hombre, premiar un poco más al delantero y no castigarlo tanto. Bueno, muy bien. Filósofo, Sí, quería pegar ahí también con lo del iluminado. Digo yo, está bien, fuera de lugar de un metro, medio metro, o de media todo un uña. zapato, va y viene, pero un dedo o una puntica de la uña, no. Pero bueno, listo. Entonces yo me voy con gol de oro. Bueno, no. El Papa Francisco vino a Canadá y ofreció, se quiso reunir con los indígenas y pidió perdón por cosas del pasado. Y déjenme decirles que reactivó increíblemente de manera muy notoria la asistencia. Muchos católicos regresaron a las iglesias y creo que eso fue un acto muy generoso de parte
Interesante. del Papa Francisco. Y ese es el gol de oro. Ya, debo reconocer que, digamos, restauró mucho la imagen, ya que en Norteamérica estos son países completamente laicos y, sin embargo, obró un milagro, diría yo. Sí. Mucha gente se reconcilió con la iglesia. Y la tarjeta roja, pues, de ese mismo grupo de personas que se reconcilia, hay un pequeño grupo que protesta, que no, que deberían era cerrar la iglesia, en fin, que son exageradamente conflictivos, belicosos y no se dan cuenta de la magnitud de la grandeza de lo que hay detrás de todo esto. Entonces, para esa gente facilista que quiere destruir todo sin tanto análisis, pues la roja también. Muy bien. Bueno, estimado, nuestro invitado especialísimo de hoy, César Mauricio, gol de oro y tarjeta roja. La tarjeta roja la comparto con ese dolor que tenemos los que amamos el buen fútbol y que amamos a un equipo como el Inter. Y salió Muy bien, interista César también, Mauricio, Dios por mío. Dios. Muy Dos Es bien. verdad. interistas en este programa. Y me imagino que Italia Y estaba contenta ayer, ¿no, César? mantengo un cariño grande al Inter y a Javier Zanetti, Uy, que sí, sé que sufre bastante, y mucho a Iván Ramiro Córdoba, que también están muy sí. pendientes del Inter, y por eso me duele. Esperemos que a ver ese 3-3 cómo se maneja. Pero sí, tarjeta roja cuando es una cosa así como tan aberrante, digámoslo así. Sí, 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 sí. Y el gol de oro al Papa Francisco, que ya nos ayuda desde el cielo y que nos ha dejado una ruta fuerte de misericordia y esperanza. Esos dos grandes jubileos, el de la misericordia 2016, el que estamos viviendo en este 2025, y nos ha dejado una tarea para el 2033, el jubileo de la unidad en la vida de Cristo, cuando se cumplen los 2000 años de su nacimiento. De manera que estamos firmes nosotros, firmes y agradecidos con el Papa Francisco. Muy bueno, excelente, César. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darle el gol de oro también al Papa Francisco y les voy a explicar el por qué. Y es, para mí, la conectividad y la conexión humana que generó el Padre Francisco fue una cosa histórica, muy especial. Él como que dejó a un lado muchos distanciamientos espirituales de esa persona como tan alta, como tan arriba, y lo llevó a un plano muy cercano. Y lo quiero decir, uno de los momentos más emocionantes para mí del Papa Francisco y que me conectó como pocas cosas en la vida fue cuando Santa Fe llegó a la final, el glorioso Independiente Santa Fe, llegó a la final de la Copa Suramericana y jugó contra el equipo argentino que se llamaba Huracán, que le decían los globitos, que es el logo de ellos, los globitos. Y el Papa, en una entrevista que veo, era un gran seguidor y fan del San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo es el equipo que rivaliza contra Huracán, es como decir de esa zona barrial. Y cuando le hicieron la entrevista sobre esa final, le digo, pues hombre, él siendo hincha del San Lorenzo que no está en la final, pero su gran archirrival está en la final contra Santa Fe, dijo, pues hombre, que sea una buena final, pero que ojalá se pinche ese globito. Ese día yo solté una risa y dije, qué belleza, es absolutamente humano, es un ser humano. Conecté de una manera increíble, tuve una fuerza. Y creo que es el gran legado de él, es su humanismo y su simplicidad en la vida. Entonces, para el Papa, que ahora está desde el cielo, el Papa Francisco, un aplauso por ese gran ejemplo que nos dio a todos. Y el gol, la tarjeta roja, hombre, se la quiero poner sin duda alguna, y yo ya aquí puedo ser reiterativo en esto, pero qué cosa tan increíble ver uno al Paris Saint-Germain que no hacía nada con Mbappé. Se va Mbappé y vuela. Vuela el Paris Saint-Germain y está al borde de llegar a una final, venciendo al Arsenal del local. Pero a la vez llega el Mbappé al Real Madrid. Yo sé que el iluminado es un gran fan del Real Madrid y el Real Madrid se enreda, como no se ha enredado en años. Entonces, a veces una fruta que no está en buen estado contamina el resto de las frutas y a veces cuando se vuelve evidente podría ser como un ejemplo de que la parte personal
y humana es tan importante como el talento y la profesional. Entonces, ahí va mi siguiente punto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Qué programazo. Ya hemos aprendido, hemos escuchado unas historias maravillosas y yo quería cerrar con un tema aprovechando, qué pena, César, aprovecharnos de su tiempo ahorita en Italia y en Roma. Pero cuéntenos un poquito desde la óptica humana del Padre Francisco. Usted lo conoció, usted conoció a Juan Pablo II, usted conoció a Benedicto y conoció a Francisco. Ese toque humano, y decían que Francisco tenía adicionalmente un toque de humor, tenía como un humor muy especial hacia la vida. ¿Usted tuvo en algún momento o alguna historia o alguna anécdota especial con el Papa Francisco que nos pueda contar? Bueno, el Papa Francisco, como latinoamericano, argentino, tenía mucha chispa y tenía comentarios a veces en circunstancias muy serias o en circunstancias donde lo veía uno con una cara así como seria. El, el- Algunas veces en medio de una ceremonia me acuerdo que le dije: Santo Padre, estoy rezando mucho por usted. Entonces él inmediatamente me dice: pero para que me vaya bien o para que me vaya mal. Entonces te descolocaba. Sí, Y sí, sí. Buenísimo. otra vez, en otro momento, me dice: estos amigos que están aquí, algunos ya están casados. No, 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 Santo Padre, todavía no estamos casados, pero esperamos a ver si nos casan. Bueno, hay que casarse. Pero bueno, lo que pasa es que algunos no han podido tener hijos. Entonces dice él: cuando Dios no da hijos, el diablo da sobrinos. Uf, qué fue tremendo. Y entonces Increíble. te iba dejando pensamientos, pensamientos, pensamientos. Y recuerdo cuando él fue a Colombia y regresó aquí a Roma. Ustedes recuerdan, ustedes que tienen buena memoria, ¿saben qué le pasó en Cartagena y él cómo llegó aquí a Roma? Él se Que se golpeó la cayó en cara. Cartagena. Él se cayó, ¿no? Sí, bueno, el papamóvil se fue a un hueco y una baranda del papamóvil le pegó en la Sí, cara y sí, sí, entonces sí. O tenía un ojo, iluminado, típico Sí, se le hueco, inflamó. imagínese. Sí, sí. se le inflamó el ojo. Entonces, yo lo vi horas después de haber llegado a Colombia. Le dije: Santo Padre, ¿qué tal Colombia? Me decía: miren lo que me hicieron los colombianos, miren lo que me hicieron los colombianos. Me siento así el padre. Entonces había una persona que estaba al lado y le dice: Santo Padre, póngase hielo, póngase hielo. Increíble. No, qué maravilla. No, ¿Puedo hacer una qué última lindo programa, preguntita César. rápida? No sé, claro, claro. No sé si Iluminado y Filósofo quieran para cerrar Y algo yo más. tenía una rápida, no sé, ¿qué pasa si en este cónclave eligen a alguien? Ya que el iluminado ha utilizado tanto a Parolín, ¿qué pasa si lo eligen, digamos, con 4/5 de los votos? Él puede decir, no, muchas gracias. O sea, uno puede declinar ser papa, ha ocurrido, y ¿por qué lo haría uno? Porque realmente es para mí, un trabajo absolutamente difícil. ¿Ha ocurrido? ¿Podría ser? Sí, digamos que se sepa, porque son decisiones cerradas del cónclave. Cuando llegan las votaciones y arranca el escrutinio, que se hace en voz alta, y se alza el voto y se van mostrando y se van engarzando los votos con una aguja y un hilo para que queden todos amarrados a través de ese hilo. Cuando ya se hace el conteo, y en este caso del cónclave de los 133 que inicia el próximo miércoles, uno de ellos, por ejemplo, Parolín o el que sea, obtiene los 89 votos, las 2/3 partes. Cuando alcanza esa votación, lo primero que el decano le va a preguntar es: ¿quieres y aceptas ser papa? Mm. En ese momento, cuando él dice acepto, desde ese momento es papa. Y lo que sigue es escoger el nombre. Ya. Lo que sigue es escoger el nombre. Pero él puede decir: no acepto. Benedicto XVI cuenta que a él le costó mucho y él entró al cónclave pensando en que nunca iba a ser papa. De hecho, él dice, es que él fue elegido con 78 años, ya muy grande, y él cuenta que cuando vio que iban sumando los votos y que iban diciendo Ratzinger, 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 cuando él dice que eso ya iba llegando allá arriba, él dice: Dios mío, ¿qué me estás haciendo?
¿A dónde me quieres llevar? Increíble. Y cierra esa historia diciendo, yo sentí que me caía una guillotina. Mm. Porque ser papa es el cargo más difícil en el mundo. No, sin duda alguna, un cargo Es bastante, el cargo bastante. más difícil en el mundo. No, increíble. Tremendo. Es muy difícil. Pero por eso Benedicto contaba eso y por eso también después va a renunciar porque no tenía todas las fuerzas. Eso será tema de otro Sí, programa. muy interesante. Los- No, los- César, primero que todo, muchísimas gracias de parte del Recreo. Qué lindo programa, qué historias, cómo hemos aprendido, cómo hemos visto una cantidad de cosas que desconocíamos. Entonces, nos sorprende. Obviamente, yo sé que usted es un gran especialista del tema, pero he quedado gratamente más sorprendido aún y más agradecido por su Muy tiempo bueno. y un lindo programa. De verdad que es No, yo también sensacional. quedo muy feliz, muy contento y los espero por Roma. Pero por Por aquí favor, nos veremos y saludamos al nuevo Papa. así será. Entonces, vamos. Perfecto. Mil gracias, César. Habemos papam. Y muchísimas gracias, César. Saludos a Roma, iluminado y filósofo. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. que Muchas venga lo mejor. gracias. A usted, Saludos, muchísimas chao. gracias.